quieren poner alguna pregunta en el chat o tienen algún comentario, por favor, háganlo. De repente, Luis, si yo no lo estoy monitoreando porque estoy hablando, tú puedes pues, interrumpirme y decirme que hay alguna pregunta por parte del público, ¿sí? Perfecto. Entonces, pues iniciemos entonces. Este va a ser el temario. Vamos a hablar de cuatro temas en particular: el de la resiliencia empresarial y por qué es relevante. Hablaremos también del ecosistema de interacción con micro y pequeñas empresas, la importancia de la subsegmentación de las micro y pequeñas empresas y también les voy a presentar un diagnóstico para diagnosticar la resiliencia de las MIPES y poder mejorar su resiliencia. Entonces, este va a ser el temario del día de hoy. Bueno, empezamos con el primer tema. Aquí quiero iniciar hablando de este mito que hay, ¿no? Porque mucha gente cree que todas las micro y pequeñas empresas, que todas las empresas en general, que todas quieren crecer. Pero en el caso de las MIPES en particular, no. O sea, sí buscan todas mantenerse en operación y aumentar sus márgenes. Eso sí quieren aumentar sus márgenes, pero no todas las MIPES quieren o pueden expandir el negocio. O sea, no todas quieren o pueden crecer. Y aquí, pues en resumen, o sea, no todas las MIPES quieren crecer, pero ninguna quiere morir. Entonces, algunas de ellas no quieren crecer porque lo que quieren es mantenerse en el tiempo, mantener un flujo de ingresos para sus familias. Algunas otras sí quieren crecer y está perfecto, pero varias de las que no quieren crecer quieren mantenerse, pero como les digo, ninguna quiere morir. Y si les interesa aumentar sus márgenes, claramente, entonces pueden tener eficiencias al interior del negocio. Algunas, aunque quieran crecer, no pueden, ya sea porque su espacio físico está pues confinado y limitado al espacio que tienen, porque abrir una sucursal adicional sería demasiado problemático o requiere de contratar más personal. Y a la hora que contratas más personal, pues eso viene con retos de manejar a ese nuevo personal, de capacitarlo, de supervisarlo. Y la persona empresaria pues tiene que sentirse competente de poder hacer esto. Si ya requiere de repente contratar, o sea, da un paso adicional y requiere contratar servicios de contabilidad o requiere contratar a alguien de recursos humanos. Entonces, no siempre, o sea, la transición a crecer no siempre es fácil y algunas pequeñas empresas que lo hacen sin estar preparadas para hacerlo, pues sí pueden morir en el intento de crecimiento, ¿no? Pero aquí los dejo con el tema de que no todas las MIPES quieren crecer, pero ninguna quiere morir. ¿Y qué significa ser una MIPE resiliente? ¿No? Vamos a hablar de, pues, ¿qué quiere decir eso? Digo, es un poco evidente, ¿no? Pero aquí lo hemos desmenuzado y quiere decir que una MIPE tiene la capacidad de adaptarse a un entorno cambiante que puede ser cambios en el mercado, puede ser competencia adicional, puede ser pues la pandemia, etcétera, ¿no? Que tiene capacidad de recuperarse y capacidad de prosperar ante una crisis. O sea, lo que no queremos que suceda es que una crisis mate a la empresa, porque entonces claramente no fue una empresa resiliente. Y la resiliencia es un tema medio complejo porque solamente podemos verlo después de la crisis. Después de la crisis vemos pues cuántas murieron y cuántas sobrevivieron. ¿Y qué pasó con esas que sobrevivieron? ¿Qué hicieron bien que les permitió superar esa crisis y quizás pues recuperarse y prosperar, ¿no? Aquí la idea es que una crisis no mate al emprendimiento y que le permita sostenerse e inclusive superar mejor, o sea, salir mejor parado que como estaba antes de que le sucediera la crisis. Y una crisis no tiene que ser algo como la pandemia, que claramente puede ser como la pandemia, y ahí murieron muchísimas microempresas durante la pandemia, pero también surgieron otras, ¿no? Entonces
es tratar de ver cómo mantenemos vivas al mayor número posible de micro y pequeñas empresas que sabemos que son el sustento de gran parte de la economía de este país, ¿no? Y también vemos que la resiliencia no solo es deseable para el negocio, o sea, el negocio no quiere morir, el negocio quiere mantenerse. Y esa resiliencia del negocio también es deseable e importante para otros actores, que incluyen a sus proveedores. A ningún proveedor le interesa que la empresa a la que le vende productos, a la que le suministra cosas, pues muera, porque entonces pierde un cliente más. Y obviamente los clientes que acceden a esos productos y servicios de las microempresas, pues tampoco queremos que nos quiten la tiendita de la esquina, que nos quiten la peluquería, la tlapalería y demás. No queremos que esos negocios mueran. Entonces, esta resiliencia es importante también para los proveedores y para los clientes. Y entonces, esto nos lleva a la pregunta de por qué es relevante perseguir la resiliencia puntualmente, o sea, la resiliencia de las MIPES como un objetivo de desarrollo. Porque uno, pues reduce la vulnerabilidad de estas empresas y de los hogares que dependen de ellas, protege empleos, protege ingresos que son sumamente importantes para millones de personas en este país y porque promueve el desarrollo económico local. Entonces, estas son tres buenas razones para perseguir esta resiliencia de las MIPES específicamente como un objetivo de desarrollo. Y ahora vamos a ver qué elementos comprende esta resiliencia empresarial. ¿Qué quiere decir, no? Y para eso hemos desarrollado un marco analítico que la puede explicar y la desmenuza en sus diferentes componentes. Este marco analítico de resiliencia empresarial comprende estos cuatro elementos que ven aquí. Uno es capacidades financieras, capacidades operativas y digitales, capacidades empresariales y capacidades psicosociales. Estos son los cuatro elementos clave que hemos determinado que comprende esta resiliencia para las micro y pequeñas empresas en particular. Y ahorita vamos a ir entrando a cada uno de estos elementos. Y si tienen, como les digo, alguna duda o comentario, lo pueden poner en el chat. Entonces, aquí les voy a explicar qué significa cada uno de estos elementos y también qué revelaron algunas de las investigaciones que hicimos alrededor de estos cuatro elementos. Obviamente, las MIPES que tienen estas cuatro capacidades están mejor posicionadas para recuperarse si enfrentan una crisis. Aquellas empresas que no superan una crisis, que no pueden superar la competencia o el COVID o algún cambio en preferencias de mercado y demás, son empresas que no tuvieron estos aspectos no solamente algunas partecitas, sino en general, las que están mejor paradas en estos cuatro elementos son las que pueden superar estos cambios en el mercado y estas crisis que constantemente enfrentan las micro y pequeñas empresas. El primer elemento son estas capacidades financieras. ¿Y a qué nos referimos con eso? Son competencias y prácticas que tienen las MIPES que están relacionadas con el uso de instrumentos financieros y que hemos visto que principalmente son dos estos instrumentos los que más inciden en la resiliencia. Es el acceso al ahorro y el acceso a crédito oportuno, ya sea una línea revolvente o de emergencia. Porque si cuando una MIPE requiere dinero y no tiene de dónde sacarlo, si no tiene ahorros propios, o si no tiene acceso a una línea de crédito, como digo, oportuna, que ya la tenga disponible para utilizarla, si en ese momento se pone a buscar un crédito y a tocar puertas, va a ser muy difícil que lo obtenga, ya sea de manera oportuna o en términos accesibles. Normalmente muchas empresas pues recurren a algún préstamo de familiares o de amistades, que no es el instrumento pues
a veces más efectivo, sí te puede sacar de un pequeño apuro, pero a veces no es suficiente para el recurso que tú necesitas para tu negocio. Entonces, estos dos elementos son clave. Se suele privilegiar el crédito, pero el ahorro juega un papel esencial. Aquí vimos, parte de nuestra investigación reveló que aunque el ahorro se asocia con una capacidad de recuperarse más velozmente de una emergencia, solamente un poquito más del 50% de las MIPES que entrevistamos ahorra frecuentemente. O sea, la mitad de las MIPES no tiene ahorro. Y esa otra mitad que sí tiene ahorro, sí lo utilizó para superar una crisis, sobre todo de flujo de efectivo. Y a varias de ellas, pues sí les sirvió. Dependiendo de del tamaño del ahorro que tengan, pues es que tan rápido salen del problema, ¿no? Porque algunos pues tienen para salir del apuro esta semana, pero les falta dinero para salir del apuro 15 días después, ¿no? Entonces, sí es importante fomentar esta parte del ahorro y que las pequeñas empresas tengan al menos 3 meses de ingresos en una cuenta de ahorro, porque ese es un dinero que les va a dar paz mental y les va a permitir acceso a flujo de efectivo antes de tener que recurrir a una deuda. Aquí también quiero destacar un mito, porque siempre se supone, o sea, todo mundo supone que las empresas quieren crédito. Y la realidad es que no todas las MIPES quieren deuda, pero muchas que sí quieren crédito no tienen acceso adecuado al mismo. Entonces pueden tener acceso a lo mejor a un crédito, pero muy caro o que requiere demasiada papelería. Por eso es bueno que puedan tener una línea de crédito revolvente, aquellas que sí quieren tener acceso a ese producto, o si no van a tener acceso a esa deuda, por lo menos tener ese colchón de ahorro que pueda servirles en caso de tener problemas de flujo de efectivo en su negocio. Entonces, sí es importante el crédito para aquellas MIPES que quieren crédito y para las que no quieren crédito, bueno, y para ambas, tener ahorro es muy importante, pero sobre todo para aquellas que no quieren deuda. Pasando al segundo elemento del marco de la resiliencia, las capacidades operativas y digitales, ¿a qué nos referimos con esto? Aquí en particular es la habilidad de garantizar la provisión de los insumos necesarios para el negocio y también el uso efectivo de herramientas digitales para la operación del mismo. Entonces aquí hay dos componentes. Uno es la gestión de la cadena de suministros y otro es la adopción y uso de herramientas digitales. Estos dos fueron los elementos que vimos que eran más fundamentales para la supervivencia de micro y pequeñas empresas en momentos de crisis o de emergencia, ¿sí? Pero ¿qué vimos en nuestras investigaciones? 43% de las MIPES que encuestamos se tardó entre varios meses y hasta más de un año en restablecer suministros. O sea, ¿cómo es eso, no? A veces sí vemos que muchos de estos negocios están atados a un solo proveedor y de repente les cuesta trabajo encontrar otro de manera rápida. O sea, tardarte más de un año en restablecer suministros, pues tu negocio tiene mucho chance de morir en el intento, ¿no? Entonces, si queremos que este negocio sea resiliente, tiene que haber una buena gestión de esa cadena de suministros, tiene que haber opciones de sustitución de proveedores en caso de necesitarlo. También vimos que un 25% no usa ninguna herramienta digital. Y de nuestra investigación vimos que las que tenían al menos 3 herramientas digitales exhibían mayor resiliencia, aunque la mayoría de estas herramientas digitales son redes sociales, ¿no? Entonces WhatsApp, Facebook, Instagram, pero otras sí utilizan otro tipo de herramientas digitales. No profundizamos demasiado en cada una de las herramientas digitales y en los casos de uso de cada una de estas herramientas digitales, pero sí pudimos ver esa relación que hay entre la adopción y uso de herramientas digitales y la resiliencia del negocio. Por ejemplo, durante la pandemia, aquellos negocios que de repente se pusieron a usar el WhatsApp para recibir órdenes de pedidos y demás, y de repente empezar a mandarles
los pedidos a las personas a sus casas, pues esas se vieron ingeniosas, se pusieron a utilizar estas herramientas digitales o inclusive a anunciarse en Facebook o Instagram y pudieron superar esa crisis, ¿no? Pero las que no supieron o pudieron utilizar ningún tipo de herramienta digital, pues se les complicó la cosa. Muchos de estos negocios pues siguieron operando en efectivo, pero algunos ya también permitieron pagos digitales. Entonces, cuando hacían la entrega en la casa, podían cobrar con tarjeta y así no había transacciones en efectivo con todo lo que ese manejo implicaba en aquella época, ¿no? Entonces, en cuanto a capacidades operativas y digitales, es súper importante la gestión de la cadena de suministros y la adopción y el uso de herramientas digitales. Pasando a las capacidades empresariales, ¿a qué nos referimos? Es tener la capacidad de llevar una buena administración del negocio y de tomar decisiones informadas ante distintas situaciones que se presenten. Dos aspectos clave son el mantenimiento de registros, aunque sea a mano, pero el que registre una empresa sus ventas y sus compras y demás, aunque sea a mano, no importa, pero eso hace a una empresita más resiliente que una que no lleva registro alguno y que todo lo guarda en su cabeza. Y también la aplicación de reglas comprobadas de negocio. Digamos, estas reglas son reglas de oro, por ejemplo, el tema de tener ahorros suficientes para superar cualquier falta de flujo de efectivo, ¿no? Entonces, pues es una regla que si tú ya la aplicaste en tu negocio y te funcionó, la sigues aplicando de manera recurrente porque ya comprobaste que tener ahorro te funciona, ¿no? Si todavía no manejas bien tu flujo de efectivo y quieres crecer tu negocio, tal vez pues endeudarte no sea la mejor manera, porque a lo mejor lo aprendiste una vez pidiendo un préstamo que después no pudiste pagar porque tu flujo de efectivo no lo tenías bien controlado. Entonces, tu regla de oro es no tomar una deuda si no tienes bajo control tu flujo de efectivo, ¿no? Entonces, hay diferentes reglas de oro que las microempresas utilizan para enfrentar diferentes situaciones y que les funcionan. Entonces es tener esa habilidad, ¿no? Aquí en los resultados vimos que 37% de las microempresas encuestadas no registran sus ventas y solamente el 36% registra el monto que se lleva a su casa. Entonces no separan sus registros del dinero del negocio del dinero de la casa. Ya sabemos que utilizan pues lo que entra y lo utilizan para comprar lo que haga falta en el hogar y no tienen una división de esos gastos. Esa sería una regla de oro que además en muchos contextos a nivel internacional ha funcionado, el separar el dinero del negocio del de la casa. Y es más, hicieron un experimento en la República Dominicana, en donde a un grupo de microempresas le dieron capacitación contable, cómo llevar registros contables a mano, pero formalmente registros contables. Y a otro grupo solamente no le dieron ninguna capacitación contable. Le pusieron una división en su cajón donde guardan el dinero. Le pusieron solamente una división marcando de dinero del negocio, dinero de la casa. Y un porcentaje de cuánto se pone en esta parte del cajón y cuánto ponemos en esta otra parte. Y no tomamos de aquí para allá y de allá para acá. Es solamente una división en el cajón. Pues resultó que salió más efectivo la división en el cajón que toda la capacitación contable que se les dio a las microempresas. O sea, lo hicieron más efectivo simplemente porque mentalmente y visualmente era más práctico saber, esto no lo toco porque es del negocio, esto es para mi casa y ya me lo puedo llevar o gastar o lo que sea, ¿no? Entonces, hay muchas formas de aplicar reglas comprobadas o reglas de oro que funcionan en el negocio, pero aquí vimos que solo 4 de cada 10 microempresas utilizan reglas de negocio que les permiten tener una gestión efectiva ante incertidumbres, ¿no? Entonces, eso es algo que todavía se puede propiciar. Ya hay algunas reglas de oro comprobadas a nivel internacional que pueden fomentarse entre las MIPES. Y por último, vamos a las capacidades psicosociales, que son atributos
cognitivos, emocionales y sociales que sí influyen en cómo las personas propietarias de las MIPES enfrentan y superan adversidades. Una súper importante es su capital social y sus redes de apoyo. Esta es clave. La otra es tener determinación, o sea, que no sea una persona derrotista y pues no, ya me fue pésimo, ya voy a cerrar el negocio y demás. O sea, es el tener determinación para salir adelante es clave para una MIPE. Y tener agencia, que quiere decir tener control y confianza sobre tus habilidades y tu capacidad de manejar el negocio. O sea, si eres una persona desconfiada, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que no le voy a echar ganas, pues eso claramente es un problema para la resiliencia del negocio desde el ángulo psicosocial. Y aquí lo que vimos es que más de la mitad de las MIPES indicó que tenía muy poca o ninguna relación con sus pares que operan negocios similares. Hay muchos a los que no se les ocurre, pero por ejemplo, tener una comunidad o una red de estéticas operadas por mujeres en la Ciudad de México o en la Ciudad de Querétaro o en algún lado, eso les permite a ellas comunicarse y compartirse información sobre qué proveedor te surte más rápido, a mejor precio, cuánto le tienes que comprar. O sea, le estás preguntando a personas que operan en tu mismo negocio, les estás pidiendo consejo y hay muchísimas que te lo pueden dar. Es como pues cualquier comunidad que hayan formado ustedes, ya sea con sus hijos de la escuela o con algún otro propósito. Son grupos súper útiles para compartir información y compartir tips, inquietudes, preguntas y, y pueden nutrir mucho a estas empresas, ¿no? Entonces, claramente, si solamente la mitad tiene acceso a esas redes y la otra mitad no, es un área de oportunidad para poder apoyar la conformación de estas redes y construir este capital social entre los pequeños negocios. Y aquí, pues, este sí es un rasgo positivo que el 75% indicó, pues, reaccionar con determinación ante los desafíos de su negocio. Entonces, aquí claramente hay que indagar más sobre ese 25% que dijo, no, yo no tuve determinación. ¿Por qué no? ¿Por qué no tuviste esa confianza en ti mismo o sentiste que perdiste el control? ¿Y cómo te podemos ayudar a construir esa agencia y a darte herramientas que te permitan tener mayor determinación para mantener tu negocio a flote? Entonces, estos son tres aspectos muy importantes de capacidades psicosociales y en su conjunto, esto es lo que permite que una empresa pues sí sea resiliente. Aquí, para volver a destacar, en capacidades financieras, el ahorro es esencial y el crédito oportuno. Acceso a un crédito de emergencia a buen precio y rápidamente, o que ya se tenga una línea revolvente a la cual se pueda recurrir. Esos son los tipos de crédito que más pueden incidir en la resiliencia de un negocio al enfrentar el negocio una crisis. En cuanto a capacidades operativas y digitales, recordemos que es poder restablecer sus suministros. O sea, todo este tema de proveedores es muy importante y el uso de herramientas digitales. En cuanto a capacidades empresariales, es llevar registros y aplicar prácticas comprobadas de negocio, estas reglas de oro que sí funcionan. Y en cuanto a las capacidades psicosociales, fortalecer ese capital social, esas redes de apoyo, construir esa determinación y dar esa autoconfianza a las MIPES para que tengan agencia y se sientan confiados de que pueden controlar bien su negocio. Entonces, pues sí consideramos que perseguir esta resiliencia de las MIPES es esencial para construir economías, bueno, negocios y economías fuertes, estables e inclusivas. Creo que aquí en el chat hay algunos comentarios o preguntas. No, es No, que Gaby, les en realidad. solicitamos Ah, Ah, ok. que pusieran Ok. su estado. Me avisan. Oh, perfecto, muy bien. Bueno, me avisan si hay alguna pregunta que pongan allí, por favor, me interrumpen y la resolvemos. Ahora sí quiero destacar que
de nuestras investigaciones también vimos que la resiliencia, puntualmente esta resiliencia con sus cuatro componentes de las MIPES, no se persigue como un objetivo intencional de impacto. O sea, prácticamente nadie te dice, mi objetivo de impacto es la resiliencia de las MIPES, así en su globalidad, ¿no? Vemos que diferentes programas de apoyo tienen objetivos de impacto diversos. Nuestro programa se enfoca en apoyar a las micro y pequeñas empresas para que crezcan su negocio, aunque ya vimos que no todas quieren crecer. Nuestro programa les apoya a aumentar sus ventas, entonces les damos capacitación en marketing o en diferentes cosas para que aumenten sus ventas. Y eso es lo que medimos como impacto. Nuestro programa promueve el acceso a crédito formal. Pues el tema es a qué crédito y ese crédito qué diferencia hace en el negocio, si es un crédito para crecimiento, si es un crédito para resiliencia, ¿no? Porque pueden ser diferentes los esquemas que se requieran dependiendo del tipo de negocio. También hay unos que se enfocan en incrementar el margen de ganancia, en aumentar o medir el número de empleos que se generan en esa microempresa o se mantienen en esa microempresa. Se puede ser también un indicador de impacto. También varios programas están enfocados en formalizar a la empresa, ¿no? O en adoptar y usar herramientas digitales, que medios de pago digital o lo que sea. O vender en línea, ¿no? Vender en comercio electrónico o adoptar mejores prácticas de negocio. Entonces les damos cursos de capacitación para que aprendan a manejar mejor su negocio. O a través de nuestro programa vamos a empoderar económicamente a las mujeres. Y pues ya lo mediremos pues con los indicadores que se pongan ahí, qué queremos decir con ese empoderamiento económico de las mujeres, ¿no? Entonces, diferentes programas de los que hemos visto tienen diferentes objetivos, persiguen diferentes objetivos y reportan sus indicadores de desempeño de diferente manera. Pero no vimos ninguno que se enfoque en la resiliencia como un concepto integral y medible. Entonces, pues sí consideramos que es importante que los programas se enfoquen en fortalecer la resiliencia de manera intencional. O sea, todos los demás objetivos que vimos aquí pueden encapsularse de una u otra manera acá, pero aquí el objetivo intencional sería sí fortalecer la resiliencia de ese negocio. Aquellos que quieran crecer necesitan ser resilientes para poder hacerlo y no morir en el intento. Y aquellos que quieran mantenerse, pues también necesitan resiliencia si quieren sostener su negocio en el tiempo. Entonces, a veces, pues es una cosa o la otra, pero no todo en su totalidad. Y para nosotros es importante que se pueda ver esto de la resiliencia, entenderse con todos los elementos que incorpora, porque esto es lo que permite que un negocio perdure en el tiempo ante una emergencia o una crisis. Y ahora vamos a pasar a hablar un poco de este ecosistema de interacción con las MIPES, ¿no? ¿Quiénes son las instituciones que interactúan con las MIPES? O sea, las MIPES no operan en un vacío y este ecosistema, tanto de apoyo como de interacción con las MIPES, es muy vasto y complejo, porque hay, pues el ecosistema de apoyo pueden ser apoyos gubernamentales, instituciones que tienen cursos de capacitación para las MIPES, o sea, diferentes instituciones que quieren apoyar a las MIPES, pero también tenemos instituciones que estudian a las MIPES, ¿no? Más desde un enfoque académico. Y luego tenemos aquellas instituciones que les venden y les proveen diferentes productos y servicios, ¿no? Entonces, es un ecosistema súper amplio de apoyo e interacción con las MIPES. Nosotros identificamos 7, pues, amplios sectores que interactúan con las MIPES. Está el sector financiero, el sector servicios, el sector de ONGs, el sector gobierno, el sector de comercio electrónico,
el sector de productos y otros sectores que ahorita voy a explicar. Cada uno de estos sectores comprende varios tipos de instituciones. O sea, en el sector financiero tenemos aseguradoras, tenemos bancos, tenemos oferentes de tarjetas de crédito, oferentes de crédito digital, tenemos empresas fintech, microfinancieras que ofrecen microcréditos a pequeñas empresarias normalmente. Tenemos cooperativas de ahorro y crédito. Tenemos SOFIPOS que también dan servicios de crédito y de ahorro y SOFOMES que dan crédito para diferentes cosas, ¿no? Además, bueno, aquí también podemos incluir pues otras arrendadoras y demás. En el sector gobierno, pues tenemos a banca de desarrollo, tenemos a dependencias federales, dependencias estatales, instancias regulatorias. En comercio electrónico, pues tenemos empresas de logística y paquetería, marketplaces y plataformas de comercio electrónico. En servicios hay proveedores de capacitación y orientación, de consultoría y asesoría, de contabilidad e inventario, de corresponsalía, de medios de pago y agregadores de pago, ¿no? Y de vendedores de tecnología y de software como servicio que les venden el software para sus inventarios o lo que sea, ¿no? El sector ONG, tenemos agencias de desarrollo internacional que fondean para apoyar el sector de micro y pequeñas empresas. Tenemos asociaciones gremiales, fundaciones u ONGs internacionales y nacionales y organismos multilaterales que puede ser el Banco Mundial o el Fondo Monetario, que también dan préstamos al gobierno mexicano para que impulse programas de apoyo a micro y pequeñas empresas. Entonces, hay de diferentes, ¿no? Y en el sector productos tenemos a los abarroteros mayoristas y a empresas de consumo masivo. Y otros sectores incluyen, por ejemplo, a incubadoras y aceleradoras de pequeños negocios y a universidades o centros académicos que en muchos casos estudian diferentes aspectos de las micro y pequeñas empresas. Entonces, el sector es sumamente amplio. Algunas interactúan de manera directa con los negocios, otros de manera un poco más indirecta. Por ejemplo, un proveedor de servicios financieros puede que sí trabaje de manera directa con las microempresas, pero la banca de desarrollo trabaja de manera indirecta porque fondea a alguna institución financiera que después le da el crédito y la garantía a la microempresa, ¿no? Entonces, hay todo tipo de combinaciones, tanto de interacción directa o indirecta. Y luego también identificamos aquí 5 subsegmentos de manera muy amplia de micro, pequeñas, y aquí sí incluimos a las medianas empresas, con los cuales interactúan los diversos actores. Tenemos a las nanoempresas que van de 0 a 2 empleados, las micro de 3 a 10, el segmento meta, que son, las llamamos microempresas en transición y que si bien este no es un término que se utilice oficialmente en el INEGI, esto académicamente, una académica también apoyada por Fundación MetLife, determinó este grupo de empresas que se traslapa un poco con micro y con pequeña, pero que ya no es ni micro, pero aún tampoco es pequeña, aunque sí se traslapa y tiene características muy particulares que comprenden más de 350,000 empresas a nivel nacional y que tienen una cierta estabilidad del negocio que las distingue tanto de las micro como de las pequeñas también en cuanto a muchas características. Luego tenemos a la pequeña empresa y a la mediana. Ustedes ya conocen las categorías de los lados, pero esta empresa, las empresas Meta también son muy particulares. ¿Y qué hicimos? Identificamos a 843 instituciones que interactúan con MIPES de todos los sectores que mencioné. Entonces, ubicamos, por ejemplo, a la Asociación de Bancos de México y les preguntamos, indícame cuáles de tus bancos y cuántos tienen productos financieros específicos para micro y pequeñas empresas. Entonces, nos indicaron esos bancos y ese número de bancos. Entonces, tomamos nota. Las cooperativas de ahorro y crédito, lo mismo. Obtuvimos todo el directorio de agregadores de pagos, que son los que venden los dispositivos para que puedan
aceptar pagos digitales las pequeñas empresas, ¿no? Entonces, mapeamos a todo el sector, todas las secretarías de economía a nivel federal y a nivel estatal, la banca de desarrollo, etcétera, ¿no? A nivel gobierno. Y luego encuestamos a 136 instituciones para conocer específicamente con qué subsegmentos interactúan y si lo hacen de manera directa o indirecta, ¿no? Aquí solamente les estoy poniendo una foto de uno de estos mapas interactivos que generamos, en donde mapeamos a todas las instituciones que respondieron la encuesta y hacia dónde dirigen sus productos, sus apoyos, sus servicios. Y vemos que muchos de los apoyos se concentran en las microempresas. Luego están las pequeñas empresas, las nanoempresas, la mediana empresa y las empresas meta, ¿no? Que son más pequeñas, también son menos, o sea, las micro es donde abunda muchísimo, también sabemos que hay muchas más microempresas, pero vemos que mucha de la interacción sucede a nivel de microempresa por parte de los diversos sectores. Cuando ustedes entran al mapa pueden ver exactamente, o sea, aquí se ven todas las rayitas que eran nada más para mostrarles a ustedes esa interacción, pero pueden ver solamente las de gobierno o las ONGs o servicios, los pueden ver de manera separada. Y estos mapas interactivos, que son varios, o sea, los pueden ver con este código QR, les vamos a compartir la presentación después, pero pueden acceder a estos mapas en donde se ven todos los sectores y luego los segmentos que comprenden cada uno de estos sectores y luego con quienes interactúan. En otros mapas es donde ustedes pueden ver la interacción de aquellos que respondieron la encuesta y por ejemplo, si se acercan al mapa, le hacen un zoom a una de estas, van a ver que algunos logos están, se pueden ver los logos y no solo el nombre. Estas fueron las instituciones que respondieron la encuesta. Y si uno le da clic a ese logo, uno puede ver una pequeña tarjeta informativa sobre esa institución. En este caso, pues le dimos a Banco Azteca y con qué tipo de sectores, a qué tipo de sectores atiende también, ¿no? Entonces se describe lo que hace la institución y a qué tipo de sectores atiende. Entonces, estos mapas lo que nos han permitido ver es esta inmensidad de instituciones que interactúan de una manera u otra con un pequeñísimo negocio. Un pequeñísimo negocio puede tener varios proveedores, que si le surte Bimbo, que si le surte FEMSA, que si además viene Clip y también le dio el dispositivo para pagar, pero también un banco vino y le ofreció uno. Em, o a lo mejor vino Fincomún y le ofreció la maquinita y ahí sí le ofrecieron una línea revolvente de crédito. Em, y luego tiene, pues, toda la demás complejidad de si participa o no en programas de apoyo, ya sea de gobierno o de una ONG, ¿no? Entonces, imagínense un pequeño negocio que tiene muchas de estas instituciones ofreciéndole cosas, pues es un poco hasta mareador para la institución, ¿no? El tener que estar lidiando con tantas instituciones de manera simultánea. Y entonces encontramos que hay duplicidades, muy poca coordinación de esfuerzos entre empresas, gobierno y organizaciones que interactúan con MIPES. Hay obviamente casos en donde alguna empresa colabora con alguna institución de gobierno local en algún estado o municipio para un proyecto, ¿no? Pero hay muchas otras en donde pues se traslapan y entonces todo mundo les está ofreciendo o créditos o dispositivos para que acepten pagos digitales, o no, mira, yo vendo tiempo aire mejor que el vecino y aquí te vengo y te ofrezco esta otra cosa. Entonces, no hay mucha coordinación en eso y eso puede estar ocasionando pues que haya varias ineficiencias en la oferta y que entonces, pues estos impactos en el negocio a veces no siempre sean ni medibles ni duraderos. O sea, sí hay mucha actividad y mucha interacción, pero estos impactos pues a veces no siempre se miden o no son duraderos en el tiempo, ¿no? Porque si viéramos todo un sector de nano y microempresas
que crece, que se fortalece y que el índice de mortalidad va bajando porque estas empresas son más resilientes, pues entonces ahí podríamos suponer que estamos incidiendo de alguna forma en la supervivencia y el mantenimiento de estos negocios, ¿no? Hasta aquí no sé si haya alguna pregunta. Lili, Luis, ¿hay algo en el chat? ¿No? No, no por ahora, Gaby. Hola, yo sí, sí, Adelante. una pregunta rápida. Sí, ¿Esta presentación no la podrán, si no la van a poder compartir? sí, claro, claro. Yo se la voy a compartir a Lili para que la pueda hacer llegar a todos ustedes. Sí, porque está muy buena, ¿eh? Felicidades. Ay, muchas gracias. Qué bueno que te ha gustado. Pues la idea es que lo encuentren útil, ¿no? Que les pueda servir en su propio trabajo, en preguntarse qué es lo que están haciendo ustedes y cómo pueden incidir en esta resiliencia, si es que, pues es que ustedes la ven como algo importante a perseguir, ¿no? Entonces, gracias, Neto, por tu comentario. Y ahora vamos a tocar este tema de por qué es importante subsegmentar. Porque una mayor subsegmentación de las MIPES es clave para fortalecer su resiliencia de manera efectiva y sostenible. A veces solemos ser más genéricos, ¿no? Y referirnos a nanoempresas o microempresas, que ese es el primer nivel de subsegmentación, digamos que es por tamaño. Pues ese está muy fácil, ¿no? Pero a la hora de que empiezas a penetrar más, le das doble clic a cualquiera de esos subsegmentos, puedes ver que deberías de subsegmentarlos de mejor manera. No es lo mismo una microempresa en donde la mujer es propietaria que el hombre propietario. Nuestros datos también indican que muchas de las microempresas de mujeres son menos resilientes que las de los hombres. También hay giros de negocio que son que son preferidos por mujeres que por hombres. Las microempresas de mujeres o las nanoempresas de mujeres tienen menor nivel de digitalización. Entonces, sí vamos viendo que hay diferencias más allá del tamaño del negocio, ¿no? O sea, si es nano, micro, meta, pequeña o mediana. Entonces, el sexo. Otros aspectos demográficos como la edad. No es lo mismo si tienes 30 que si tienes 50. También eso afecta tu apropiación de herramientas digitales, qué tan abierto vas a estar a adoptar una cierta herramienta digital, pues sí va a depender un poco de tu edad, de qué tan confiada o confiado te sientas de utilizar estas herramientas. Tu nivel de escolaridad también juega un papel allí. El tiempo que lleva en operación el negocio, si lleva medio año o lleva 15 años, ¿no? Eso también hace una diferencia y las capacitaciones que se les den a los negocios, aunque la empresa sea nano o micro, la capacitación pues va a tener una mejor o peor recepción dependiendo del tipo de negocio, de si es mujer o hombre, de la edad, de cuánto tiempo lleva en operación el negocio y etcétera, ¿no? Aquí pues también es si el local es propio o no, o se renta, y qué nivel de dependencia del ingreso del negocio tiene ese hogar en particular. Puede que sea pues un suplemento a un sueldo fijo que puedan tener los miembros del hogar o puede que sea el sustento del hogar. Entonces, eso también importa. El giro de la empresa también importa muchísimo. En nuestras investigaciones vimos que las empresas menos resilientes eran las de elaboración de artesanías y las de mayor resiliencia eran las farmacias. Y en el caso de las artesanías, vimos que muchas de estas empresas estaban dirigidas por mujeres, ¿no? Entonces, aquí tenemos ese tema, pues, de la artesanía. Las mujeres necesitan un apoyo más particular para poder lograr que sean más resilientes estos negocios, ¿no? Versus una farmacia que, pues, aparentemente les va mucho mejor que a otros negocios y también porque, pues, en casos de crisis, por ejemplo, las farmacias no cerraron y siguieron pues abasteciendo a la gente, ¿no? Entonces, pues todo depende, ¿no? Pero también el giro de la empresa es muy importante. La ubicación de la empresa, pues también
tiene un impacto si es zona urbana, si es semiurbana, si es zona rural. La aceptación de pagos digitales, pues tiene más chance de tener éxito en una zona urbana y también depende de la zona urbana, porque no es lo mismo estar en el corazón de la capital del estado que estar en la cabecera municipal o de un municipio, que aunque sea urbano, pues quizás no tenga la misma receptividad o conectividad o los mismos clientes no tengan acceso a tarjeta de débito, ¿no? El tipo y uso de servicios financieros, saber si tienen o no crédito y de qué tipo. Si tienen una cuenta de débito o de ahorro, ¿no? En la que sí guarden dinero, si tienen o no un seguro para el negocio, un seguro para ellos mismos en caso de enfermarse, o a lo mejor otros servicios financieros, o si de plano no usan los servicios financieros formales y todo lo manejan del cajoncito, el colchón y pues préstamos de amistades y familiares, ¿no? ¿Qué herramientas digitales usan? Si usan WhatsApp, si usan contabilidad o control de inventario digital o a mano, ¿no? O sea, aquí en el caso de lo digital, si usan esto, si reciben pagos digitales, si venden tiempo aire, si venden en plataformas de comercio electrónico o algunas otras. Y sería interesante ver para qué usan, por ejemplo, el WhatsApp. Si lo usan solamente para tomar pedidos o lo usan para promoverse y para compartir catálogos, por ejemplo, si llevan o no esta contabilidad digital, eh, cómo les funciona, les gusta, no les gusta, cómo les sirve, cómo lograron tener más eficiencias en el negocio a la hora de tener estos inventarios digitales, si el pago, si la recepción de pagos digitales les funciona o no les funciona, porque a lo mejor sí tienen varias ventas. Pero a la hora de que estudian, si su margen es bueno o no bueno, si la comisión del pago digital se tragó el margen, puedes irte con la ilusión de que estás haciendo muchas ventas, pero a la hora del margen es donde te das cuenta si esas ventas sí están valiendo la pena o no están valiendo la pena, porque pues nada más te generan chamba, pero no te generan ingreso. Y también es bien importante considerar qué aspiraciones tiene la persona para el negocio. Si aspira a crecerlo, pues ahí hay que ver si tiene las capacidades para hacerlo, ¿no? ¿Qué requiere, qué tanto quiere crecer, qué implica ese crecimiento? Si quiere solo sostenerlo, si quiere diversificarlo, si quiere heredarlo a su familia o no, o piensa que cuando ya cumpla 70 años va a cerrar el changarro y ya, o si lo va a trasladar a alguien más, ¿no? Entonces, aquí hay muchos doble clics a darle a cada subsegmento. O sea, si subsegmentamos por tamaño, sí hay que echarse un clavado a subsegmentar más allá de solamente la primera subsegmentación superficial, porque estos apoyos que son demasiado generalizados, pues no suelen tener un impacto relevante y duradero. O sea, son capacitaciones que se dan en general y pues a lo mejor una que otra dice, ay, pues yo sí voy a usar esto y las demás, pues ya se les olvidó, estuvo interesante la capacitación, pero pues yo no tengo cómo aplicarlo o no sé ni cómo, ¿no? Entonces que no caen en saco roto esa inversión que se hace en capacitar o en apoyar a las MIPES, tratar de asegurar que el mayor número posible de MIPES se beneficie. Más vale tener, o sea, subsegmentar bien y asegurarse de que un alto porcentaje de esas MIPES se beneficie de algo, a tener un evento masivo del cual el 1% pues a lo mejor se benefició o ni siquiera pudimos saber si se benefició o no se benefició, ¿no? Entonces, de allí que subsegmentar sea importante, porque hay cosas que sí nos sirven a todos, pero cosas que sí son más particulares de negocios específicos. ¿Hasta aquí algún comentario o pregunta? ¿No? Bueno, pues sigamos entonces con la última parte de esta presentación, que es, les voy a hablar del diagnóstico para poder mejorar la resiliencia de las MIPES. Esta es una pequeña encuesta es muy sencilla que se puede hacer a las MIPES para saber cómo están en su resiliencia. Esta es la guía. Hay una guía muy sencilla para el diagnóstico y mejora de la resiliencia de las MIPES que ustedes pueden descargar aquí. Como les dije, les voy a compartir la presentación con los códigos también. Y
¿Qué permite esta guía? ¿Qué les permite a ustedes hacer con esta guía o a ustedes o a personas de su equipo? Les permite poder evaluar de manera muy simple y accesible la resiliencia de las MIPES. Aquí se pueden identificar qué fortalezas tienen o qué áreas de mejora hay y a ustedes les puede orientar pues en sus prácticas, o sea, en sus programas de apoyo. Y entonces aquí podemos ver cuáles son las áreas de mejora que requieren las MIPES en sus prácticas financieras, operativas, digitales, empresariales o psicosociales. Entonces, ya sabiendo esto, pues les permite diseñar intervenciones que puedan ser más intencionales. Les permite establecer una línea base y después ustedes le pueden dar seguimiento al progreso en el tiempo, ¿no? Y es como les digo, es muy sencillo y aquí la idea es que tengan insumos para poder tomar decisiones sobre cómo orientar los apoyos o las iniciativas que tienen ustedes para ser más intencionales e incidir en la resiliencia de las micro y pequeñas empresas. Para las capacidades financieras hay dos preguntas. La uno es, en caso de que surja una necesidad económica urgente, ¿de cuántas de las siguientes fuentes podría obtener usted dinero para su negocio en un periodo de una semana? Piense en familiares, amigos, conocidos, bancos, financieras, cooperativas, empresas que dan crédito por internet, prestamistas, casas de empeño, lo que sea. O sea, si usted tiene que salir de un apuro, ¿a cuántas de estas fuentes puede recurrir? ¿A ninguna? ¿A una? ¿A dos? ¿A tres? ¿A cuatro o más? ¿No? Eso nos va a dar una idea de qué tan rápido puede salir de un bache. Si bien no se enfoca específicamente en el ahorro, se enfoca en cuántas fuentes de liquidez pudiera tener accesibles ese negocio en caso de emergencia. Y luego la dos es con qué regularidad guarda usted dinero para hacer frente a gastos inesperados de su negocio. Y aquí, pues nunca me queda dinero para apartar, rara vez, ocasionalmente, una o dos veces al mes, con frecuencia, varias veces al mes o con mucha frecuencia, casi todas las semanas, ¿no? Entonces, aquí tenemos puntajes para cada una de estas respuestas y después les voy a decir qué hacemos con esos puntajes. Para las capacidades empresariales, también son dos preguntas. Para su negocio, ¿a cuántas de las siguientes actividades les da usted un seguimiento puntual, como llevar un registro en un cuaderno o de forma digital? Piense en registros como a quién le debe dinero usted, quién le debe dinero a usted, compras a proveedores, ventas a clientes, cantidad de dinero que lleva a la casa y pago de facturas o servicios. Y aquí pues ponen a cuántas. Ninguna, solo una de estas, o dos o tres, cuatro o más. Y la siguiente pregunta es, cuando su negocio enfrenta dificultades, ¿qué suele hacer usted? Confío en mis instintos, o uso reglas que casi siempre me funcionan, o pido consejo a una persona de confianza, ¿no? Entonces, aquí también, pues la pregunta y la respuesta son súper sencillas. Para las capacidades operativas y digitales, la pregunta es, pensando en los principales proveedores de su negocio, indique con qué facilidad podría restaurar el abastecimiento de sus insumos o de su inventario en caso de perderlos. Imposible de restaurar, porque pues a lo mejor es muy especializado ese insumo y no se puede restaurar, pues entonces ahí claramente tenemos un problema, ¿no? Con grandes dificultades, con algo de dificultad y sin ninguna dificultad. Y luego la siguiente pregunta es, ¿cuántas de las siguientes herramientas utiliza actualmente en su negocio para gestionar operaciones, ventas o finanzas? Y se le pide a la persona que piense en recibir pagos de clientes, recibir pedidos de clientes, pagar a proveedores, enviar pedidos a proveedores, redes sociales para mercadeo o ventas, gestión de inventario, contabilidad, facturación, WhatsApp para promocionar, vender o enviar recordatorios y atención al cliente. Y aquí lo que queremos saber es si no usa ninguna, una, dos, tres, cuatro o más, ¿no? Para darnos una idea de cómo está en el uso de diversas herramientas, incluidas todas las que acabo de mencionar. Y por último, en cuanto a las capacidades psicosociales,
¿Cuántas de las personas que conoce usted tienen un negocio similar al suyo? Pues no conozco a ninguna, o menos de 5, o de 5 a 10, o muchas de ellas, ¿no? Y luego acá, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones se identifica usted más? Cuando encuentro un gran obstáculo mientras persigo una meta, usualmente renuncio a la meta, cambio a una meta que sea más alcanzable, pruebo nuevos enfoques, pero si no funcionan, pues modifico el objetivo para hacerlo más alcanzable, persisto y pruebo varios enfoques hasta que supero el obstáculo para alcanzar mi objetivo original, incluso si existe la posibilidad que no funcione. Aquí esto mide como que esa determinación de la persona empresaria de ver qué tanto le machetea para encontrar una solución. Y por último, ¿qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación? Tengo un alto grado de control sobre el estado actual de mi negocio y creo que seguirá así en el futuro. Estoy totalmente en desacuerdo con esa afirmación. Algo en desacuerdo, ni acuerdo, ni en desacuerdo, algo de acuerdo o totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Cómo entendemos estos resultados del puntaje de la resiliencia de las MIPES? Esto es muy sencillo. Esta es una herramienta. Claro que se pueden complejizar mucho más las herramientas y demás, y puede haber una encuesta muy sofisticada, pero precisamente quisimos reducirla a lo más básico para tener una idea muy puntual y bastante general y acertada sobre cómo, para medirle el agua a los camotes en cuanto a la resiliencia de las MIPES. Si la encuesta arroja de 0 a 13 puntos, las MIPES en esta categoría claramente tienen capacidades muy limitadas para manejar crisis, desafíos financieros operativos y su entorno empresarial. O sea, una emergencia puede comprometerlas seriamente y pues poner en cuestión su supervivencia, ¿no? Entonces, estas MIPES requieren un apoyo intensivo para mejorar su resiliencia en varias áreas que son importantes. De 14 a 24 puntos, las MIPES pues tienen una resiliencia moderada, o sea, sí tienen cierta capacidad para enfrentar crisis, pero necesitan mejorar aspectos específicos porque sí pueden estar pues medio en la cuerda floja, ¿no? Y de 25 a 32 puntos, tienen resiliencia alta, están bien posicionadas para manejar crisis, adaptarse a los cambios que pueda haber en el mercado y pues pueden seguir fortaleciendo su resiliencia, porque el ser resiliente es algo que no solo hoy, sino dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10, todo el tiempo quieres estar trabajando en sostener esa resiliencia, fortalecerla, para que entonces siempre te puedas mantener en un nivel alto de resiliencia y estar tranquilo de que pase lo que pase a tu negocio, pues va a poder superar esa crisis. Y aquí les voy a dar algunos tips sobre cómo interpretar los datos, pues de manera muy sencilla, ¿no? La interpretación en las capacidades financieras, o sea, si se obtiene un puntaje alto en esta capacidad, indica que la empresa pues cuenta con una base financiera sólida, tiene un buen nivel de ahorro, tiene acceso a fuentes de financiamiento en caso de emergencia. Si tiene un puntaje bajo, pues claramente tiene que mejorar en el ahorro y explorar opciones de crédito o de financiamiento para acceder a ese flujo de dinero en caso de emergencia. Entonces, aquí se recomienda que pueda establecerse, o sea, si hay algún programa de apoyo, de incentivos y demás, que sí se establezcan objetivos de ahorro, ya sea que se hagan de forma regular, ¿no? Y aquí el ideal sería que puedan juntar esos 1, 2, 3 meses de ingreso y tenerlos, a lo mejor no sentados en una cuenta de ahorro, lo pueden poner en una cuenta de inversión que se pueda hacer líquida para que el dinero gane alguito de interés mientras estáis sentado, pero que sí sea una opción que pueda liquidarse en caso de que la empresa lo requiera. Y también pues ver qué tipo de fuentes de financiamiento hay disponibles en la zona donde están estas empresas pues ver qué se puede hacer allí para ofrecerles un crédito en términos favorables de emergencia o esta línea de crédito revolvente, ¿no? Y pues aquí también desarrollar una estrategia de control de gastos. En cuanto a capacidades empresariales,
Si una microempresa tiene un puntaje alto, pues lleva un seguimiento muy organizado de sus actividades del negocio y toma decisiones informadas sin dificultades. Pero un puntaje bajo sí señala la importancia de mejorar la planificación, de llevar el control de los registros y de las ventas, ¿no? Y aquí pues la recomendación sería que implementen algún tipo de registro que puede ser básico mientras lo lleven y puede ser pues, digital también, pero para que controlen sus ventas, sus gastos, sus cuentas y trabajar en estrategias de crisis específicas basadas en experiencias pues, anteriores o asesoramiento, ¿no? Compartir estas reglas de oro que ya sabemos que funcionan para los negocios. Y para los últimos dos elementos, las capacidades operativas y digitales, un puntaje alto, pues refleja que la empresa sí utiliza herramientas digitales, tiene flexibilidad operativa para responder a cambios o interrupciones en su cadena de suministro, entonces sí tiene más de un proveedor por lo menos. Y un puntaje bajo, pues sugiere la necesidad de poder adoptar más herramientas digitales. Aquí claro que no es nada más darle herramientas digitales por darle, ¿no? Sino aquellas que les sean más relevantes a ese tipo de negocio, ¿no? Y que sean costo efectivas. La recomendación pues sería adoptar tecnologías básicas que podrían ser pagos electrónicos o uso de redes sociales, pero de una manera que incida mejor en el negocio, herramientas de gestión de inventarios y obvio pues requerirían la capacitación y el soporte adecuados, ¿no? Y también la búsqueda de una red de proveedores. O sea, aquí en muchos lugares, o sea, el tener un lugar, si una empresa, la que sea, puede recurrir a una especie como de directorio, no de cualquier proveedor, sino de proveedores que ya también sepamos que son constantes, que son profesionales, que ofrecen buenos precios, que no son abusivos, etcétera, etcétera. O sea, se puede hacer una curaduría de proveedores en donde pues las microempresas, del giro que sea, saben que si son de alimentos, si son de shampoos o cosas de belleza o productos para sus misceláneas y cosas por el estilo, ¿cómo pueden encontrar un segundo proveedor que les surta inmediatamente? Y en cuanto a las capacidades psicosociales, pues el puntaje alto indica que la empresa pues, tiene este capital psicosocial bueno, tiene redes de apoyo, tiene un sentido de control y tiene persistencia, ¿no? Y un puntaje bajo, pues puede señalar la necesidad de construir redes de apoyo, desarrollar habilidades para manejar el estrés y la adversidad, o quizás también capacitar para que la persona tome mayor confianza sobre sí poder manejar bien su negocio, ¿no? Aquí se puede propiciar la participación en eventos de networking, unirse a asociaciones empresariales o inclusive a comunidades del mismo gremio, asistir a programas de formación en gestión tanto del negocio como del estrés, pero aquí es más como un tema de resiliencia personal y fomentar un entorno de trabajo positivo que promueva la colaboración y el bienestar emocional de la persona. La encuesta se puede realizar a través de diversos instrumentos, que puede ser un Google Forms, un SurveyMonkey o algunos otros de estos mecanismos que hay en línea, donde se puede montar, capturar la encuesta. Y también aquí se puede aprovechar para incluir preguntas que permitan subsegmentar mejor a las MIPES, ¿no? Pedirles datos o demográficos sobre el negocio, o sea, varias de las cosas que puse en la lámina anterior, que a ustedes también les permitan enfocar mejor sus programas de apoyo a diferentes subsegmentos de MIPES. Y después colocan el resto de la encuesta y la pueden hacer a las MIPES con las que ustedes trabajan en, pues no sé, en algunos de los eventos que ustedes organicen, ya sean capacitaciones o eventos masivos y demás. Y pues no, nada más me resta decir que la resiliencia pues es un proceso continuo, como decía yo, ¿no? No solo se trata de poder superar una crisis hoy, puntual, sino de mantener y fortalecer esa capacidad de adaptación frente a un entorno que va a ser cambiante todo el tiempo. Entonces, ¿cómo apoyamos a estas empresas a que puedan mantenerse en el tiempo y que vayan fortaleciendo esta resiliencia que les permita tener esta capacidad de adaptación y superación de crisis?
Y pues aquí terminó mi presentación, terminé un poco antes de lo que habíamos agendado, pero pues así también les libero un poquito más de espacio para el trabajo de su día. Y no sé, Leti y Luis, si tengan algo que decir o algún comentario que alguno de ustedes quiera hacer, alguna pregunta que tengan. Muchas gracias, Gaby, por esta presentación. No sé si alguien de nuestros colegas de las EDECOS en los estados tienen alguna duda, comentario, o si nos regalan alguna reacción con el botoncito de que todo ok. Muchas gracias. Muy amables sus reacciones. Digo, Lili, no sé si... sería interesante Perdón. saber de alguno de ustedes, si es que alguno quiere comentar, si les hace sentido esto de enfocarse en la resiliencia de los negocios, sabiendo que no todos quieren crecer, pero ninguno quiere morir, el fortalecerles esta resiliencia, pues digo, nosotros obviamente lo consideramos como sumamente relevante, pero pues quisiera saber si para ustedes resuena, esto tiene sentido, el fortalecer estos diferentes aspectos de la resiliencia de micro y pequeñas empresas. Digo, también lo pueden poner en el chat si quieren decir si les hace sentido este Hola. enfoque. Sí, totalmente a mí me hace un gran sentido. De hecho, hace poco yo estaba hablando con mi pyme y hablaba sobre una deuda, deuda económica, deuda emocional y el cómo se enfrenta esto con una resiliencia. Y la verdad es que sí, me hace total sentido. Sí, felicidades. Ay, muchas gracias, Neto. Adelante, Michelle. Hola, buenos días. Muchas gracias. Michelle Guerrero, subsecretaria de Fomento Económico en Baja California. Y aquí en la subsecretaría están pues los programas precisamente de fomento para los micro, pequeños, medianos empresarios y totalmente nos hace sentido el tema. Regularmente las empresas, los diferentes emprendedores, empresarios, cuando escuchan a la Secretaría de Economía, la primera reacción para solicitar el apoyo es de entrada recursos, ¿no? Y cuando platicamos con ellas y vemos y analizamos su estatus o su situación, pues muchas de ellas lo que tienen es una carencia en cuanto a educación financiera, que es lo que no les permite tener un flujo de recursos para poder seguir operando. Hicimos nosotros la radiografía del emprendimiento con la SEM exclusivamente para el área de Baja California y muchas de las respuestas que se dan a nivel nacional coinciden con las locales, ¿no? Más algunas otras que por la dinámica de la frontera pues se van generando. Pero en general, muchísimas gracias por la información. Nos va a ayudar muchísimo también para el resto del equipo poder compartir la presentación, de ser posible el video también para podérselos poner. Y nada, muchísimas gracias. No, pues muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. De hecho, hablábamos Liliana ayer y yo, y habrá oportunidad de ver esta sesión grabada en un repositorio ahí en la página de la AMSDE también, y los invito también a que me contacten. Podamos platicar sobre más cuestiones de cómo colaborar Fundación MedLife y sus estados, y Gaby Zapata y AMSDE. Creo que Carlos Pérez, Carlos. ¿querías comentar algo? Adelante, Hidalgo. Sí, muchas gracias, en verdad agradecerles a todos, Lili, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, la verdad es que ya tuvimos la oportunidad por ahí con Luis y tanto con Gaby de poder tener algún acercamiento en el trabajo que vienen desarrollando con las MIPIMES dentro de los programas que están desarrollando para fortalecerlas y acompañarlas en el tema de sus capacitaciones y mejorar desde las actividades que hacen en la fundación. Creo sin duda que el actuar a través de la resiliencia que tienen todas las empresas y sobre todo las micro, que es a través del Instituto Hidalguense de Competitividad, es la prioridad y es justamente el target de poder atender a la ciudadanía hidalguense
a través de las micros y sobre todo para nosotros entender cuáles son las diferentes variantes. Y hoy con la presentación que nos hizo Gaby, el favor de compartir, entender cuáles son las carencias y cómo está de una manera estudiada, de una manera técnica, cómo se encuentran cada una de las diferentes empresas, de las diferentes variaciones, pues nos permite a nosotros de alguna manera poder establecer tanto los temas que vamos a tener para capacitar, cómo establecer las estrategias que desde el gobierno de Hidalgo estamos implementando, tanto como lo decía Gaby, en apoyos económicos, en temas de capacitación y fortalecerlas para poder hacer más competitivas a las microempresas y bueno, también en nuestro caso a los emprendedores que van parte y van caminando de la mano con las microempresas. Agradecerles nuevamente, Liliana, David, perdón, Luis y Gaby, a nombre de nuestro secretario Carlos Henkel, el favor que nos hacen de compartir pues estos conocimientos, ¿no? Que sin duda nos sirven mucho y son de mucha ayuda. Y muchísimas gracias. Estamos pendientes con con Luis Vidal para poder ver qué podemos trabajar para Hidalgo sobre los proyectos con los que participamos en la vez pasada allá con ustedes. Muchas gracias. No, muchas gracias, Carlos. Claro que sí, Carlos. Muchas gracias. Lili, creo que Les comento que Luis subió aquí en el chat la presentación. De todas maneras, yo se las voy a hacer llegar a los correos que ya pusieron aquí y obviamente a los correos que ya tenemos aquí en la AMSDE de los secretarios. Hay muchas felicitaciones, Gaby. Qué excelente plática, que es un tema relevante, ¿no? Que muchas pymes no consideran este tema y que las herramientas que hoy estás brindando son muy útiles. Y pues básicamente, si no era pregunta, eran comentarios positivos de la reunión. Qué bueno que les ha gustado. Para nosotros en la AMSDE y en colaboración con MedLife consideramos que el tema de salud financiera es relevantísima para que las pymes puedan sobrevivir, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Parece que ya. Hola, perdón, no pude levantar no encontrar cómo levantar mi manita. Soy Yani Regalado, directora del emprendedor de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de Quintana Roo. Muchísimas gracias. A Gaby, muy interesante esta plática, porque justo estamos ahorita en estos procesos de poder verificar qué es lo que necesitan las pymes, los microempresarios y empresarios de Quintana Roo. La verdad, con todas estas nuevas estrategias del gobierno federal, inclusive el Polo del Bienestar, más que hay uno aquí en Quintana Roo, pues estamos en ese tema, en ese proceso de capacitación. Nosotros aquí tenemos un fondo de financiamiento de Quintana Roo donde les damos financiamiento a los emprendedores hasta con plazos de gracia de 6 meses y tasa cero a las personas que están dentro de el Tren Maya y los aeropuertos de las estaciones del Tren Maya. Y algo que nos llama mucho la atención es justo que no se quieren formalizar. O sea, en el momento que les pedimos su acta de situación, su alta ante el SAT, se frenan un poco, pero les apoyamos en ese tema. Y otro tema también es el buró de crédito. Es que, ¿por qué me piden el buró de crédito? Es que tenemos que verificar que en verdad tienes solvencia económica y que no estás endeudado. Y Sí. pasa de que checamos el buró de crédito y en eso ves que tienen que si en Coppel, banco, en todas las financieras, ahorita es Mercado Pago donde están, ¿no? Y pues bueno, como les decimos, no hay ningún otro situación financiera que les pueda ayudar a ustedes porque 6 meses de plazo para empezar a pagar y solo pagar un interés que es como de 200 pesos, no hay ninguna banca que te lo dé, ¿no? Son muy Claro. nobles nuestros financiamientos. Y pues bueno, gracias a Luis, nosotros ya estamos colaborando con un programa justo desde el año pasado. Iniciamos ahorita con Mujer Seguro Emprendes con MedLife. Está padrísimo porque nos va a ayudar para estas mujeres que venden como novedades y otros tipos de insumos y que no tienen tiendas físicas y puedan tener una tienda en línea. Entonces creo que ahorita el tema de la informalidad aquí en Quintana Roo está creciendo, pero bueno, con estos programas y con MedLife, la verdad, hemos colaborado muy bien desde el año pasado y pues bueno, saludos a todos. Gracias por la información. Creo que me va a ayudar muchísimo a que podamos generar estas encuestas para poder pues ver las dolencias, ¿no? que tiene ahorita las MIPYMES en Quintana Roo. Gracias. muchas De gracias. nada.
Lili, si estás de acuerdo, antes de cerrar, nada más me gustaría hacer un par de recordatorios. Mencionarles que al inicio comentaba que esta sesión es en el marco de la colaboración que tenemos AMSDE y MedLife, Fundación MedLife, desde el 2023, y habrá una serie de webinars adicionales. Tendremos la fortuna de contar con Gaby Zapata para justamente, digamos que hacer la entrega de estas sesiones, que son específicamente digamos que ahora sí, para las micro y pequeñas empresas que ustedes atienden. Entonces ahí vamos a requerir de su apoyo para la convocatoria y también tendrán la oportunidad, digamos, de que en el banner que nosotros haremos, pueden poner ahí libremente el logo de sus dependencias. Entonces creo que ahí es también interesante para ustedes poder, digamos que participar de esa manera. El siguiente es el 24 de febrero. Les haremos llegar bien la información, el horario, etcétera, con Lili. Para que estén atentos. Y en la segunda mitad del año, recordarles que también un poquito para, digamos, fomentar la cultura de la protección financiera entre las pymes, también tendremos sesiones que dará la Universidad MedLife con relación a seguros para pymes, específicamente para el personal de las pymes, que es una forma también de, digamos, contribuir a su competitividad. Nada más, no sé, Lili, Gaby, si quieren comentar algo para cerrar la sesión, me parece. Pues nada, pues yo quiero agradecerle mucho a Gaby por esta plática muy interesante. Es excelente tu conocimiento, muchas gracias. Muchas gracias a Luis y a MedLife por impulsar este tema con ustedes y con las empresas. Y así como lo mencionó Luis, sigue una sesión que es dedicada para las empresas. Les haremos llegar la convocatoria, los flyers para que puedan incluir sus logos. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Les mandaremos tanto el video como la presentación por correo electrónico. Muchas gracias, que tengan un bonito día. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Adiós, Buen gracias día, hasta Gaby, Lili, luego. hasta luego, un abrazo.